Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo para nosotros poder estar con todos ustedes en esta mañana. Mañana de alegría y de gozo en la presencia del Señor. Y hoy queremos entrar en su presencia dándole gracias, porque Dios es un Dios muy bueno, el Dios de la eternidad, el Dios que entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. A Él queremos decirle gracias en esta mañana. La invitación es que tú allí en tu hogar, en el lugar donde te encuentres, te unas con nosotros y puedas decirle a ese Dios amoroso y misericordioso: te doy gracias. Oh Dios, gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Dile gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Dile gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo.
Eres bueno, eres maravilloso. ¿Cómo no adorarte, cómo no servirte? Si lo diste todo por nosotros en la cruz. Por eso te damos gloria, por eso te damos honra, por eso te damos alabanza y adoración, porque tú eres merecedor de toda exaltación. Aleluya, dale gloria a Jesús. Vamos diciéndole ahí. Gloria, 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 por siempre, amén. Dile gloria, 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 por siempre, amén. Dile, todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, 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 por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Oh profundas riquezas, oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. Proclámalo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén y amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Gloria, 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 por siempre, amén. Por siempre, para siempre, gloria, 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 por siempre, amén. Aleluya, por siempre y para siempre sea la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesús. El Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, Iglesia del Señor Jesús. Este es un día de bendición y quiero invitarle a que me acompañe a la lectura de la palabra en este precioso día. Le invito a que busque en su Biblia Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y leo para ustedes de la siguiente manera: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones. Tu palabra es verdad. Tu palabra es vida. Y necesitamos tener vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor en este precioso día. Quiero compartir el tema que he titulado Un llamado. Un llamado. Pablo escribe esta carta a su amigo Tito, a su discípulo Tito, a su compañero Tito, después de haberlo dejado en la isla de Creta. Tito era un griego, un gentil. Era confiable y era compañero de Pablo. Y de Tito, en el Nuevo Testamento encontramos que en Corintios nos habla unas 8 veces acerca de Tito. También en Gálatas encontramos que nos habla de Tito 2 veces y una vez nos habla de Tito Timoteo, y esta carta que nos dice en el versículo 4, Tito, verdadero hijo en la fe común. Entonces, Pablo ha dejado a su discípulo allí en esta isla, en la isla de Creta, y lo ha dejado para que corrija alguna deficiencia y establezca ancianos en cada una de las congregaciones. Podemos decir que este es uno de los objetivos, pero dentro de esta carta a Tito también encontramos un tema que sobresale, que muchas veces no lo observamos, pero que tiene que ver con la salvación, con el evangelismo. En la isla de Creta estaba al norte del mar Mediterráneo. Y los cretenses eran conocidos en el mundo antiguo. La mayoría de los hombres habían servido como soldados mercenarios al mejor postor. La ciudad de Creta o la isla de Creta tenía varios puertos. Y esta isla estaba plagada de violencia, había corrupción sexual. Y es allí donde el apóstol Pablo va a enviar a Tito, porque allí se ha establecido unas iglesias y están pasando por situaciones difíciles que son necesarias corregir. No sabemos a ciencia cierta quién llevó el evangelio allí. No sabemos si fue el mismo Pablo. Sin embargo, en el libro de Hechos, capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, se dice que en el capítulo 2, versículo 11, que después que el Espíritu Santo se derramó, allí había gente de Creta, habían judíos que vivían en Creta y que habían asistido a la fiesta de Jerusalén. Y parece que estos hombres se habían convertido y algunos de ellos se habían convertido y habían llevado el evangelio. Así que este es el contexto en el cual Tito está. También en la isla
adoraban al dios Zeus. Y la palabra del Señor nos va a decir que Pablo ha dejado a Tito allí. Entonces, el tema que Pablo va a introducir, o los temas que Pablo va a introducir allí, comienza con este saludo extendido y ofrece un resumen sobre el tema de la salvación. Ahí, que es el tema que quiero que en esta mañana compartamos. Un llamado. El apóstol Pablo dice que él es Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Lo primero es que él se presenta como un siervo de Dios. Ha sido llamado para ser siervo del Dios vivo. Y la palabra siervo, o la palabra, allí nos va a decir que significa esclavo, un servidor, un doulos en griego. Y un esclavo era una persona que renunciaba a su voluntad para someterse a la voluntad de su amo, de su Señor. Para Pablo, su proyecto de vida, para Pablo, su vida ya no le pertenecía. Ahora, él había sido llamado desde su conversión allí en Hechos capítulo 9 en adelante, cuando se convierte, cuando el Señor se le revela, él queda escogido, apartado, llamado de parte de Dios para ser su siervo. Y en esta carta nos está diciendo que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Porque él entiende que el mayor servicio que un ser humano puede brindar a Dios o puede servir a Dios es como siervo, que se rinde a la voluntad de su Señor. Este es un título de honor para Pablo. Este es un título que también tiene que ser de honor para cada uno de nosotros como cristianos. Hemos sido llamados para ser salvos, pero también para servirle a nuestro Dios. Entonces, ya Pablo, su voluntad ha sido sometida a la voluntad de su Señor. Ya no tiene intereses, ahora sus intereses son los intereses de su Señor. Y Pablo está convencido de esto, y él afirma que había venido a este mundo para servir. Él entendía que Dios lo había escogido para que le sirviera, tal cual como Jesús dijo que Él no había venido a este mundo para que le sirvieran, sino para servir. Y el mayor ejemplo que nosotros encontramos de Jesús como servidor es que nos regala la salvación allí en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor para siempre. Siervo de Dios, esclavo de Dios. Y en la vida nosotros tenemos dos opciones. O usted es un esclavo de Dios, o usted es un esclavo del pecado, o es un esclavo del mundo, o es esclavo de alguien, pero usted no es libre. La palabra nos dice que quien sirve al pecado se convierte en siervo del pecado, es un esclavo del pecado. Bendito sea el Señor. Y seguramente a ninguno nos gusta ser esclavo, a ninguno nos gusta ser siervo. Y Pablo nos está diciendo que él es siervo de Dios, que él es un esclavo del Señor Jesucristo. Y seguidamente Pablo nos va a decir que él ha sido llamado para ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa
a alguien que es enviado con una comisión especial, a alguien que es enviado para llevar una encomienda, para llevar un mensaje. El apóstol, la palabra apóstol no es algo sofisticado, ni es elevado como lo es hoy en día. Algunos se consideran apóstoles. Algunos se llaman a sí mismos apóstoles. Pero Pablo entiende que él es apóstol y que simplemente es una persona que ha sido enviada para llevar un mensaje de su Señor a las personas que no conocen a Jesucristo. Y lo importante, mis amados hermanos, lo que le da relevancia, lo que le da importancia a esta palabra apóstol, no es que sea un apóstol. Lo que le da relevancia es la persona que está enviando a Pablo, que está enviando a Pablo como apóstol. Eso es lo que le da peso, autoridad a Pablo para llamarse apóstol de el Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesús nombró 12 apóstoles. Ya sabemos que uno se apartó y que Él delegó a 11 para que llevaran el mensaje. Esos son los verdaderos apóstoles. Y el apóstol Pablo nos hace una aclaración que él es apóstol de Jesucristo porque Jesús se le reveló a él, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo le plació revelársele a Pablo después de que Cristo fue resucitado, porque ese era uno de los requisitos para ser apóstoles, que hubiese estado con el Señor y que fuese testigo de la resurrección de Jesús. Y Pablo dice que el Señor Jesús se le apareció a él como un abortivo. Por último, se me apareció a mí como un abortivo. Bendito sea nuestro Dios. Ser enviado por Jesucristo tenía que haber visto a Jesús. Por eso las personas que hoy dicen ser apóstol, no sé si ellos han visto a Jesús después de haber resucitado. Creo que no han visto a Jesús. Así que cualquier persona, cualquier hombre que diga ser apóstol de Jesucristo, debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Mis amados hermanos e iglesia, amigos, Pablo está diciendo que él es un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él lo que nos está diciendo al escribir esta carta, que la manera como él nos está dando un modelo, un ejemplo de su llamado. Este es el llamado del gran apóstol, que ve así su llamado con tanta humildad. Siervo, apóstol de Jesucristo. Ese es el deseo de Pablo, poder servir al Señor Jesús. Y por eso en esta carta de introducción que él está escribiendo a Tito, entonces nos va a decir en segundo lugar el llamado a servir a Dios. Ahora, ¿cómo va a servir? Aquí la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros, después de decir que él es siervo, que él es apóstol de Jesucristo, ahora nos dice que es conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo fue enviado y él nos explica para qué fue enviado. Y él está haciendo un énfasis maravilloso en los versículos
1 y ahora el 2. Nos ha dicho que Él fue enviado como apóstol. Y dice que conforme a la fe de los escogidos. Mis amados hermanos, Dios es el que escoge. Dios es el que elige, porque Él es el Señor Todopoderoso, Él es el soberano. Dios escoge de acuerdo a su voluntad. Todos lo que el apóstol Pablo hacía era para que los escogidos de Dios pudieran tener fe en Cristo. Y usted me puede acompañar en la lectura de la palabra en este día en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice este maravilloso pasaje. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo, dice él, todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos, para que ellos obtengan la salvación. Para que pudieran tener fe, es lo que el apóstol nos está diciendo. Para que todos los que Dios ha escogido, a los que Dios ha llamado, puedan tener fe en la persona de Jesucristo. La misión de Pablo es para que los escogidos de Dios pudieran creer en Cristo y pudieran obtener de esta manera la salvación. Es posible que usted en esta mañana me esté pensando, si Dios ya escogió a los que han de ser salvos, ¿para qué predicar la palabra? Bueno, si usted piensa de esa manera, está haciendo un análisis equivocado acerca de la doctrina de la elección. En Efesios nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Dios en su soberanía, Dios en su voluntad determina salvar a ciertas personas y regalar a esa persona a Cristo. Usted va allá al capítulo 17 de Juan y nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cristo es quien trae salvación. Es a través de Cristo que usted y yo hemos sido escogidos para obtener la salvación. Ahora, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Tito, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, el medio que Dios determinó para que fuésemos salvos es la predicación de la palabra. Él regala a su Hijo para que las personas puedan alcanzar la salvación. Él da este precioso regalo para que los escogidos puedan creer y ser salvos. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no todos, mis amados hermanos, los que Dios ha escogido, todavía no han llegado a creer en Jesucristo. Las personas que han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo todavía
no han creído en el Señor Jesucristo. Hay personas, seguramente en esta ciudad, hay muchas personas en tu barrio, hay muchas personas alrededor tuyo que aún no se han convertido. Es más, familia que no se han convertido, tu propia familia, y que a ellos hay que predicar el evangelio, porque usted y yo no sabemos a quién Dios ha escogido, y por eso debemos llevar la palabra de Dios. Tenemos amigos, vecinos que no han conocido al Señor, que no han escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de poder, el mensaje que trae transformación. Entonces, mis amados hermanos, la misión de Pablo es esforzarse para que los escogidos escuchen el evangelio, para que los escogidos puedan tener salvación, para que el evangelio pueda llegar a esos escogidos. Por eso es que este hombre predica con tanta pasión, con tanto esfuerzo, y como ya lo hemos visto, él dice que por amor a los escogidos, él soporta todo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo solamente tenía que hacer algo, y era predicar el evangelio, entregar el evangelio a todas las personas, griegos, a judíos, a todos. Él les entregaba el mensaje de salvación. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios ha escogido? Y aquí nos está diciendo que es la predicación del evangelio. El evangelio es el medio que Dios usa para que las personas puedan conocerlo. Gloria sea a nuestro Dios. Esos escogidos de Dios, cuando se predican, esos escogidos de Dios, cuando se habla del evangelio, ellos vendrán a la salvación. Por eso usted y yo debemos predicar el evangelio día y noche y soportar, sea cual sea la situación. En Juan 15, 16, él dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto. Es Dios quien elige, es Dios quien toma la iniciativa para que las personas vengan al conocimiento de la verdad, para que los hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Miremos otro texto que nos dice en esta preciosa mañana. Allí en segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16. Gloria sea a nuestro Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis amados hermanos, el objetivo entonces de Dios es alcanzar a través de la predicación de la palabra a aquellos que a Él ha escogido. El interés de Dios es que los que Él ha escogido pongan su fe ahora en ellos. Bendito sea nuestro Dios. Les decía que la misión de Pablo era esforzarse por los escogidos, llevarles el evangelio para que esas personas se pudieran convertir a través de la predicación de la palabra.
en relación a la fe de los escogidos de Dios. La fe, dice la palabra, que viene por el oír y el oír por esa palabra. Es por eso que alguien tiene que proclamar la palabra. Alguien tiene que ir como un heraldo proclamando el evangelio de salvación para que los que no conocen al Señor puedan conocerlo. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos va a hablar a nosotros de esa gran comisión que todos los escogidos de Dios que ya hemos sido salvos debemos llevar y que tenemos la gran responsabilidad de compartir esa palabra. Gloria sea a nuestro Dios. La fe salvífica que dice ejercer el ser humano es algo, mis amados hermanos, que está relacionada con el decreto eterno de Dios, con la salvación de la elección de Dios que Él ha establecido a través de la eternidad. Dios ejerce su elección y en la temporalidad del hombre, el hombre viene y reacciona ante el decreto que Dios ha establecido. Es decir, Dios escoge el hombre. Dios pone la fe en el corazón del hombre y Él reacciona frente a ese decreto que Dios mismo ha dado y responde a la salvación, a esa salvación que está para ese escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo nos está diciendo a nosotros en el texto en esta mañana que los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, el conocimiento de su voluntad que es según la piedad. Conocer la verdad significa, mis amados hermanos, en este texto y en este contexto, salvación. Conocer la verdad implica salvación. Por eso lo que Pablo está argumentando, o lo que Pablo argumenta, es que los escogidos, cuando tienen esa fe que Dios les ha dado, van a responder a esa verdad. Van a responder a esa verdad y llegan a creer a la verdad y de esta manera ser salvos. Este es el argumento que Pablo está dando. Esta verdad tiene como propósito producir en la vida de cada escogido, en la vida de cada persona que Él ha llamado, produce piedad. Y la piedad es buscar las cosas que Dios busca. La piedad significa ser como Dios, tratar de ser como Dios en su carácter. Bendito sea Él para siempre. Pablo tiene entonces esta gran responsabilidad. Él ha enviado a Tito allí para que trabaje con las iglesias, pero en la introducción le está diciendo lo que realmente espera de los cristianos escogidos, convertidos al evangelio. Él tiene la gran responsabilidad de educarlo y de llevarlo al conocimiento pleno, al conocimiento sobrenatural que es revelado a través de la palabra de Dios, que es según la piedad. Y aquí nos va diciendo, mis amados hermanos, que la piedad produce algo. La piedad tiene un fruto, produce vida santa. La piedad nos va a producir vida santa. Es lo que Pablo también nos está diciendo en esta mañana. La doctrina, la sana doctrina entonces produce vida santa. La doctrina no solamente es para que se crea, sino para que se adorne, como dice en el capítulo 2, versículo 10.
no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No es solamente creer, que era el problema que tenía que corregir Tito en la isla de Creta, porque muchos de los que estaban allí no estaban viviendo vidas piadosas, no estaban viviendo conforme al Evangelio, no estaban viviendo conforme a la exigencia o a las demandas de un hijo del Señor, de un escogido de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y en el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire cómo la piedad nos va llevando a producir vida santa. Cómo es que la piedad nos produce a nosotros una vida que agrada a Dios. Dios ha llamado también no solamente a hombres y mujeres a que sigan el ejemplo que vemos aquí en la palabra. También los pastores son llamados con el propósito de perfeccionar a los santos, es decir, llevar a los feligreses a la madurez, al conocimiento de la verdad, para que vivan de acuerdo a la doctrina que Dios nos está diciendo aquí, a la sana doctrina, a que crezcamos en carácter. Bendito sea nuestro Dios. Aquellos que conocemos la verdad, porque es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Los que conocemos la verdad debemos esforzarnos y vivir a la luz de la verdad que conocemos. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ese es uno de los puntos que Pablo está haciendo relevancia en esta introducción. Dios nos ha salvado. Por eso nos va a decir que este conocimiento de Dios, cuando conocemos a Dios, cuando Dios te ha llamado al conocer la verdad, que es según la piedad, te va a llevar entonces a conocer más y más a Dios de una manera adecuada, con un sentido de reverencia, de adoración y correcto delante de nuestro Dios y Padre. Bendito sea Él para siempre. En segundo lugar, Pablo está diciendo cuál es su mensaje, el llamado que Él tiene y lo que Él va a entregar. Y nos dice entonces el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Vida eterna. Ese es el mensaje de Pablo. Todo lo que Pablo hacía era con la misión que los escogidos pudieran alcanzar la vida eterna. Y esa era su mensaje. Ese es el punto de Pablo. Que las personas escogidas, llamadas, ahora tengan la salvación. Recordemos que antes estábamos sin esperanza. Antes estábamos sin Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Pero ahora Pablo nos está diciendo en la esperanza de la vida eterna. Ahora tenemos esperanza. Ahora tenemos vida abundante a través de la persona de Jesús. Tenemos la esperanza de habitar en una nueva tierra y gozarnos con todas las bendiciones que Cristo ha reservado para nosotros, su herencia que Él prometió, que Él ha preparado, que Él tiene para aquellos que Él escogió. Es una esperanza maravillosa para nosotros. Es una esperanza
por la resurrección y la muerte de el Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos allí en Primera de Pedro, capítulo 1, quiero que me acompañe y escuche atentamente lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza, como dice la palabra, viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Alabado sea el Señor para siempre. Y si usted sigue leyendo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza de vida eterna. Gloria sea al Señor en este día. Es una esperanza maravillosa, decíamos. Hay una promesa y me llama la atención lo que Pablo nos está diciendo, porque dice que es la esperanza de vida eterna y él nos aclara algo extraordinario, porque nos está diciendo el texto que esta esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, escuche bien, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, Dios es inmutable y la esperanza de los escogidos, entonces, mis amados hermanos, es firme, es sólida en la fe. ¿Sabe por qué? Porque se apoya, porque su núcleo es el carácter de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Alabado sea Él para siempre. La esperanza de vida eterna está sustentada en la persona de Jesucristo, como lo hemos leído aquí en Pedro y como lo estamos leyendo en Tito en este día. Es la esperanza de vida eterna. La vida de Cristo, en otras palabras, es traspasada a la vida del creyente. La esperanza de vida eterna está sustentada en ese carácter de Dios. Gloria sea a su nombre. Y esto nos trae un fuertísimo, mis amados hermanos, consuelo, un sustento y una firmeza. Nosotros los escogidos tenemos la sustentación de nuestra esperanza en la persona de Jesús. Y esa persona ha prometido. Y Él que promete, Dios cumple su palabra. Ha prometido de manera inmutable llevarlo a cabo, llevar a la consumación la vida eterna. Y la vida, aquí nos está diciendo que Dios prometió esta vida antes de la creación del mundo, antes del principio de los siglos, antes de que existiera cualquier cosa, antes de la eternidad, Dios lo prometió y el tiempo le ha dado la razón a nuestro Dios. Alabado sea Él para siempre. Efesios 1, versículos 3 y 4 y 5, usted lo puede leer. El creyente ha sido el receptor de esta salvación y no un contribuyente a la salvación. Usted y yo no hacemos nadita, mis amados hermanos y amigos. Es una obra de Dios por gracia. Es una elección que Dios hace en su sola potestad. Bendito sea Él para siempre. Sin embargo, esto no anula la responsabilidad del hombre, la responsabilidad del ser humano. El ser humano debe creer y arrepentirse delante
de nuestro Dios. Dice que se manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es a través del Evangelio. Nuestra responsabilidad es predicar ese Evangelio. Pedro lo sabía, que la única manera en que la gente podía tener vida eterna era a través de la predicación del Evangelio. Solo a través de la palabra un cadáver espiritual puede tener vida. Y por eso es que el apóstol se está esforzando y está haciendo todo lo posible de ir a todas partes para predicar el Evangelio y para que haya resurrección de los cadáveres espiritual. Por último, mis amados hermanos, este llamado que Pablo le hace, este llamado que Dios le hace a Pablo, él termina allí diciendo a quién está dirigida esta carta y dice: a Tito, verdadero hijo en la fe común, en la fe que salva. Tito, este hombre se nombra alrededor de 8 veces en el libro de Corintios, 2 veces en Gálatas, 1 vez en Timoteo y aquí en Tito, ya lo habíamos dicho. Tito era ese hombre que había ayudado a Pablo. Y me llama la atención porque él le dice verdadero hijo en la fe común. Solamente a 3 personas Pablo llama hijo: a Timoteo, a Onésimo y a Tito. Hijos espirituales, eran sus hijos en la fe. Eso significaba, mis amados hermanos, que Tito conoció el Evangelio por medio de Pablo. Pero mire lo hermoso que Pablo hace con estos hombres, no solamente con Tito, sino que Pablo hacía algo extraordinario y es un modelo que nosotros tenemos. Lo evangelizó, número 1. Lo discipuló, número 2. Y lo llevó a la madurez espiritual. Y esto significa que estamos llamados a ser discípulos. El deseo de Pablo era que sus discípulos se convirtieran en multiplicadores del Evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Para concluir, debemos recordar varias cosas que son importantes. Debemos recordar que nuestra vida no nos pertenece. Pablo dice que siervo ya no se pertenece, es un esclavo. Su voluntad ahora está sujeta a la voluntad de Dios, como siervo de Dios. Segundo, recordar que servimos al Dios vivo, sin ningún derecho, sino solamente de servicio. Y orar para que el Señor nos dé corazón de siervo y el llamado que Dios nos ha hecho lo podamos llevar a cabo, responder de la manera como Pablo pudo responder. Debo, como hijo de Dios, ser fiel a ese llamado. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Lo estás colocando al servicio de Dios? Dios te ha llamado para que tú seas su siervo, para que tú seas un instrumento en sus manos. Dios añada bendición a su palabra. A usted, mi amigo, que me está viendo, que me está escuchando, tú puedes estar entre los escogidos. La responsabilidad es responder al llamado que Dios te hace, y es el llamado a la salvación y a la vida eterna que Dios otorga gratuitamente. Si así lo desea, dile al Señor en esta mañana: yo me arrepiento de mis pecados, entrego mi vida
y acepto que soy escogido por gracia y misericordia tuya, Padre. Amén y amén.